Directo en Levante Televisión. Pero hablemos ahora, si les parece, de uno de los misterios milenarios más fascinantes de la antigüedad. Las famosas líneas de Nazca en Perú. Ya sabéis, esas figuras de grandes dimensiones dibujadas en el desierto hace más de 1000 años por una antigua civilización, Nazca, en el Perú. Una civilización, realmente con unos conocimientos, como ahora se ha demostrado, realmente extraordinarios. Fueron descubiertas en 1937, hasta hoy siguen siendo de alguna manera un misterio, aunque ahora veremos que a partir de ahora menos, porque no se sabía por qué fueron talladas con esa precisión, si eran un referente astronómico, si significaban alguna representación de deidades para rituales, incluso se había especulado con que fueran una creación extraterrestre. Bueno, nada de eso, desde luego. Un grupo de investigadores, tras largos años de trabajo, ha resuelto el misterio. Nos acompañan dos de los integrantes del proyecto Salvar Nazca. Son la doctora en Historia del Arte, Ana Maffé. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues encantada, Chimo, de estar aquí con Levante TV. Muy emocionada. Y el ingeniero Carlos Enrique Hermida, que también nos acompaña. Bienvenidos ambos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy buenas, encantado. Doctora, ¿cómo de importante es vuestro descubrimiento, este proyecto Salvar Nazca? Estamos hablando de un descubrimiento a nivel arqueológico. ¿Cómo de importante, doctora? Pues mira, me he permitido poner tras de mí digamos lo que sería esta reproducción de lo que podría considerarse la importancia del trasvase de conocimiento de aquellos ancestros nuestros preincas que estuvieron habitando unas tierras con una pobreza hídrica muy, muy escasa y que buscaron la forma de canalizar ese agua y de alguna forma cosecharla. Y todo este trabajo tan maravilloso, pues la verdad es que está en manos de Carlos, el ingeniero que desde Galicia pues está orquestando este trabajo tan maravilloso y con esas grandes posibilidades. Entonces, Carlos, como ya nos avanza Ana Maffé, se trata de un prodigioso, antiquísimo sistema de riego. Recordemos que estamos en el desierto de Perú y una civilización milenaria. Entonces, construyeron estas formas tan fascinantes como una manera de, entre comillas, cosechar agua, porque desde luego en el desierto es bien poco abundante. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha sido ese descubrimiento? Bien, este descubrimiento ha sido después de 9 largos años de trabajo, con la colaboración de un equipo multidisciplinar, evidentemente. No lo he hecho yo solo, he tenido mucha ayuda. Y lo que primero pensamos era en la necesidad de hacer unos planos bien hechos que no había en la zona. Y hemos creado en unos cuantos años unos planos de 2.500 kilómetros cuadrados. Unos planos que nos ha pedido Nuria Sanz, la directora de la UNESCO. En este caso, eso ya lo habíamos conseguido, pero después empezamos a estudiarlo. Estudiamos la teoría de un señor que se llamaba Luis Cabrejo, que es peruano, y que este señor afirmaba que podía haber agua en las líneas de Nazca. A mí me pareció un poco raro al principio, pero me parecía más posible que otras teorías, como la de los extraterrestres. Yo tenía mi propia teoría y al final tuve que reconocer que esa teoría estaba equivocada y tuve que empezar a estudiar los planos de este señor, Luis Cabrejo, y todas sus pruebas. Bien, pues nosotros descubrimos que este señor ya había hecho un 40% del trabajo y nosotros solo nos quedaba un 60% para realizar. Hicimos un estudio sumamente concienzudo de ingeniería inversa, en el cual descubrimos el verdadero funcionamiento de todos sus elementos. Una vez que ya estaban hechos los planos, ya teníamos la mitad del trabajo hecho. Más las pistas de este señor peruano, Luis Cabrejo, que tenemos el honor que aún por encima, el primer hombre que decía que esas líneas de Nazca llevaban agua, pues ese señor es peruano. Nosotros hemos completado
lo que este señor estaba diciendo. No solo se transportaba agua, como él decía en un principio, no. Nosotros hemos probado que es un complejo sistema que conduce el agua, pero que también tiene sistemas de control de caudal y tiene, aparte de los canales principales, existen canales secundarios. Esos canales secundarios son la clave de todo este descubrimiento, ya que estos canales secundarios, que hacen unas especies de zigzags a lo largo de todo el desierto, son lo que regaban los campos. Es decir, la clave estaba en que el agua no llegaba desde los cerros y bajaba todo hacia abajo por estas líneas. No, el agua llegaba en los cerros, bajaba por las líneas, pero se distribuía a lo largo de todo ese desierto en zigzags para plantar árboles, cosechas, etcétera, etcétera. Es un sistema que hoy por hoy podríamos utilizar en un futuro. Bueno, esa segunda parte, que la dejas aquí, Carlos, y me gustaría que luego abundaras en ella, de qué manera este descubrimiento podía implementarse en otros lugares donde el agua, desde luego, es un bien escaso y, en fin, extraordinariamente necesario. Bueno, Ana, en cualquier caso, las formas que nos han fascinado durante generaciones después de su descubrimiento, el pensar cómo una civilización pre-inca pudiera hacer esas formas de formas, o sea, de tamaño realmente enorme, tendría también o podría ir acompañado, además, digamos, de este sistema de riego, este complejo sistema hidráulico, de algún tipo de simbología religiosa, mística, ritual. Creo que has dado en el clavo. Estamos hablando de una civilización totalmente unida a la madre naturaleza. Y hemos de pensar que aunque actualmente desconocemos muchos de los conocimientos de la antigüedad, por ejemplo, la forma en que se tallaba la piedra en el Antiguo Egipto, hoy por hoy sigue siendo un gran misterio cómo podían hacer esos vasos de diorita y esa perfección en el corte de la piedra, en la estereotomía. Pues digamos que al otro lado del océano tenemos esta cultura de Nazca, que tiene un control increíble de temas como, por ejemplo, propiedades del agua, como el teorema de Pascal. Esta gente lo conocía y lo ponía en práctica. Eran unos ingenieros pues tan buenos como los romanos. Pensar que hoy en día un acueducto romano sería prácticamente de hacer con esa infalibilidad con que construían los romanos, que las piezas duraban, 2000 años tenemos el acueducto de Segovia. Entonces, lo más alucinante es que desde una mente de un ingeniero ha conectado con otras mentes de otros ingenieros de hace muchísimos años, y la forma en que se dibujaba la Tierra pues respondía precisamente a esos animales, a esos insectos, a esos seres que poblaban en ese momento Nazca y que podían tener esa vinculación con la madre naturaleza. De ahí que encontremos pájaros, de ahí que encontremos arañas, de ahí que encontremos antropomorfos, porque era el sentir de la época. Y además, otra cosa muy curiosa, en vastas extensiones tan grandes sería mucho más fácil identificar la cosecha de agua de la araña y la cosecha del agua del pájaro y la cosecha del agua de cualquier elemento reconocible, que no simplemente, como muy bien ha dicho Carlos Hermida, que todo fueran líneas y zigzags, como por ejemplo el dibujo que puedo mostrar detrás de mí, que puede hacer que, que sea difícilmente identificable las zonas. Entonces, aquí lo más interesante es que, ya sabéis que yo soy una amante del Camino del Santo Grial, y nuestra propuesta para el proyecto europeo es que estas líneas puedan irrigar las zonas más devastadas de Aragón y, como no, de la Comunidad Valenciana. Así es que vamos a hacer una apuesta por Nazca a la valenciana, entendedme bien, con este gran equipo de ingenieros que lleva detrás Carlos Hermida. Por tanto, como está explicando Ana, Carlos, ¿sería posible trasladar a otros lugares? Incluso, desde luego, y ella lo está apuntando, aquí tenemos desde luego muchas zonas de interior cuya desertización está avanzando de manera preocupante, no digamos en otros lugares del planeta donde ya hay desiertos, en continente africano, en Asia, etcétera. ¿Sería trasladable a otros lugares este sistema milenario de los nazcas de las cosechas de agua? Claro, es que eso precisamente es lo que os estamos contando. Hemos finalizado con ese problema.
Es decir, estamos diciendo que la ingeniería, gracias a la arqueología, ha podido actualizar un sistema que funciona, que no solo era antiguo, lo más importante es que ha sido contrastado generación tras generación durante cientos de años. Ha sido no solo contrastado, sino depurado y perfeccionado. Nosotros, hoy por hoy, hemos cogido ese sistema perfeccionado y contrastado y lo hemos actualizado a los métodos de ingeniería civil de hoy por hoy. El asunto es que a nosotros nos va a costar muchísimo menos que a ellos el poder hacerlas. Tener en cuenta que nosotros tenemos sistemas de posicionamiento global, tenemos imágenes por satélite, tenemos drones, tenemos herramientas de construcción que ellos no tenían. Quiero solo poner un apunte, es decir, mucha gente se está preguntando, bueno, pero entonces tenían técnicas excepcionales, tenían herramientas excepcionales. No, tenían estacas, tenían piedras y tenían arena. Eso es lo que yo he encontrado durante 9 años en cada punto del plano de Nazca. Piedras, arena y palos para hacer unas líneas muy rectas, con un método que en ingeniería civil lo conocemos como ojímetro, y lo decimos un poco de broma, pero es que el ojo humano es muy preciso a la hora de calcular y apuntar en estas distancias. Lo que os estoy contando es que tenemos un sistema con el cual podemos solucionar el problema del calentamiento global que estamos sufriendo, por ejemplo, en España. Podemos regar esos campos de España que ya no se podían regar. Podemos hacer más cosas porque podemos trasladar ese sistema a cualquier parte de cualquier desierto del mundo. Y eso implica muchísimos beneficios. Primero, que aumentaría el trabajo y aumentaría la producción agrícola, con lo cual el PIB se vería beneficiado en gran medida. Por otro lado, también tenemos que atacaríamos el calentamiento global produciendo más oxígeno gracias a renovar espacio natural, gracias a esos desiertos que están hoy por hoy vacíos, esperando por nosotros. Y por otro lado, pensarlo, cuando tú estás llevando vida a un desierto, puedes prepararla para cosechar tus propios alimentos, pero también para expandir la flora y fauna autóctona de cada sitio. Con lo cual, incluso se podrían ver beneficiadas numerosas especies que hoy por hoy están perdiendo sus casas, es decir, sus entornos naturales. Lo que os estamos ofreciendo es matar 3 pájaros de un tiro, atacar la pobreza con trabajo y con comida. Estamos atacando el calentamiento global porque no necesitamos esas bombas de agua que tenemos hoy en día y no dañaríamos el medio ambiente y por otro lado lucharíamos con el calentamiento global produciendo muchísimo más oxígeno y quitando el dióxido de carbono de la atmósfera. Por otro lado, y ya es el último, es que se beneficiarían, como os he dicho, la flora y la fauna de cada lugar. Con lo cual, si nos vamos a África, por ejemplo, que es una zona que está sufriendo muchísimo, y hacemos esto, podríamos solucionar muchísimos problemas, no solo el de la gente, sino también el de los animales. Bueno, pues esta técnica de las cosechas de agua, desde la civilización nazca, los nazcas, esas líneas, esos geoglifos que han sido realmente interpretados a lo largo de la historia de manera bien diferente. Se pensaba también que podía ser una representación astronómica para orientarse, si podía tener significado religioso o ritual. Ana Maffei nos dice que, desde luego, esas representaciones de esos animales tenían que ver con su vinculación con la naturaleza, pero sobre todo lo que es un sistema para optimizar un bien tan preciado que para ellos era como el agua. Tengo entendido, Ana, que presentáis este proyecto en el 7º Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural. Digo que es uno de los mejores de Europa, con lo cual vamos a ver a partir de ahí qué es lo que sucede, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un honor que la transferencia de conocimiento llegue al tejido social productivo. Esto que ha comentado don Carlos Hermidas, que es necesario. Si el conocimiento se queda solamente en la academia y no se difunde, pues todas esas oportunidades de desarrollo empresarial, social, laboral, sostenible, se diluyen. Entonces, el Congreso Internacional nos da la oportunidad de posicionar una vez más a investigadores españoles en temas punteros, como es en este caso los misterios de la línea de Nazca, y dejar claro que siempre detrás de nosotros ha habido pues una serie de investigadores que nos han ayudado a posicionar este conocimiento donde está. En este caso, don Luis Cabrejo, su trabajo de campo en Perú, como muy bien ha comentado don Carlos, necesario y fundamental. Esto a veces es como una carrera de relevos. Cada uno recorre un tramo y al final lo importante es llegar a la meta. Entonces, una vez, digamos que expongamos a la luz pública todos los detalles de esta investigación científica, pues yo creo que el siguiente paso, sin duda alguna, es abordar la producción de estas líneas, pues ojalá por toda la geografía del Camino del Santo Grial y, como no, por todos aquellos lugares que demanden esta solución. Digo, para cosechar agua, suena desde luego esperanzador. Pues vamos a esperar a que ese proyecto sea presentado oficialmente, cuáles sean también sus derivadas. Muchas gracias a Ana Maffei y a Carlos Enrique Hermida, dos de los representantes del equipo del proyecto, que ya nos explicaba Carlos, han estado 8 años investigando también sobre el terreno. Estamos hablando de una extensión de 2.500 kilómetros cuadrados, según tengo entendido, un montón de geoglíficos, un montón de líneas, y desde luego trasladar, y me parece otro valor importante, más allá de salvaguardar y explicarnos a nosotros mismos a través de la historia, poder proyectar, digamos, este proyecto de cosechar agua a otros lugares. Carlos, gracias por acompañarnos. Ana, 3/4 es lo mismo, un placer y, en fin, seguiremos vuestro proyecto bien de cerca. Gracias. Muchas gracias. Una pequeña pausa y seguimos en Comunitat Valenciana en directo.